Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con dos conceptos clave en medición, ¿verdad? Fiabilidad y validez. Eso es. Y lo interesante, según vemos aquí, es que no van por separado. Para nada. Están, pues, intrínsecamente ligadas. Totalmente. La idea es entender un poco cómo esa consistencia de la medida, la fiabilidad, puede limitar hasta dónde se relaciona esa medida con lo que de verdad queremos medir, o sea, la validez. Exacto. Es como si una pusiera un techo a la otra. Vamos a desgranarlo, sí. Venga, pues a ver, lo básico. Fiabilidad es consistencia. Si repito la medida, sale lo mismo o parecido. Menos error, más fiable. Vale. Y la validez de criterio, que es la que nos interesa hoy, es una correlación. Simple y llanamente, ¿cuánto se parecen las puntuaciones del test a las de una variable externa, el criterio? ¿Entendido? Pero claro, aquí viene el quid de la cuestión. Tanto el test como el criterio son medidas. Y como medidas que son, pues tienen error. Las dos. Ah, claro. Y ahí es donde se lía la cosa, ¿no? Porque no es solo que haya errores por separado. Es que se suman, se combinan, por decirlo así. La correlación que tú calculas directamente, la empírica, la que te sale de los datos crudos, Ya. esa siempre está como mermada, ¿sabes? Atenuada por esos errores de medida. Atenuada, vale. Como rebajada respecto a lo que podría ser. Justo. Y lo bueno es que hay fórmulas que ya propuso Spearman hace más de un siglo, Anda. que nos dejan estimar cuál sería esa correlación, esa validez, si por arte de magia pudiéramos quitar todo ese error. O sea, si test y criterio fueran perfectamente fiables. O sea, una validez ideal, por así decirlo. Coeficiente de validez verdadero o desatenuado. Y lo importante, mira, es que este valor corregido siempre va a ser más alto que el que observamos. Mayor o igual, en teoría. Bueno, sí, igual solo si no hubiera nada de error, un caso imposible en la práctica. Pero sí, mayor o igual. Y se puede calcular si sabes las fiabilidades de ambos. Vale, perfecto. A ver, el ejemplo que teníamos. Un test de ansiedad rasgo. Correlaciona 0,65 con la ansiedad ante exámenes, que sería el criterio. Ajá. Y nos dicen, fiabilidad del test, 0,75. Fiabilidad del criterio, 0,90. Bastante alta esta última. Sí. Metes eso en la fórmula y ¡zas! La validez estimada sin errores salta a casi 0,80, a 0,7912. Exacto. ¿Ves la diferencia, no? Es un salto importante. Te muestra cuánto estaba escondiendo el error de medida. Ya, es bastante revelador. Y esto nos lleva a una pregunta práctica, claro. Si el error es el problema, y sabemos que alargar un test suele mejorar la fiabilidad, Sí, porque reduces el error relativo. entonces, ¿podemos mejorar la validez simplemente añadiendo más preguntas? ¿Así de fácil? Hombre, fácil, no diría yo. Hay una relación matemática, eso sí. Hay fórmulas que te predicen cuánto subirá la validez si multiplicas la longitud del test por un factor k, Ah, vale. conociendo la validez y la fiabilidad que tenías al principio. Incluso al revés, puedes calcular qué k necesitas para llegar a una validez que te interese. O sea que podemos jugar con eso. El ejemplo del test de inteligencia creo que lo ilustra muy bien. Empezamos con 30 ítems, Sí, fiabilidad de 0,80 y una validez de 0,74 con la aptitud musical. vale. Si le añadimos 35 ítems más, ojo que es más del doble, el factor K es 2,1667. Ajá, casi duplicar y un poco más. Pues la validez sube, sí, pero solo hasta 0,7834. Ganas unos 0,04 puntos. Una mejora modesta para añadir tantos ítems, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero es que lo fuerte viene ahora. Si quisiéramos alcanzar una validez de 0,82, Un poquito más, otros 0,04 puntos casi. pues resulta que el cálculo dice que necesitamos multiplicar la longitud por casi 14. O sea, pasar de 30 ítems a 417. Una barbaridad. Casi 400 ítems nuevos. Exacto. Eso es inviable en la mayoría de casos. Y te da una idea de los rendimientos decrecientes. Totalmente. Y fíjate también al revés. Si quisieras bajar la validez a 0,70, a lo mejor para cortar el test y que no sea tan pesado, ¿Sí? pues bastaría con quitar 11 ítems. Te quedarías con 19. Es verdad. Qué curioso. Perder 0,04 puntos de validez solo cuesta 11 ítems. Mientras que ganar esos mismos 0,04 puntos antes nos exigía añadir 35 ítems. Es muy asimétrico. Clarísimo el rendimiento decreciente. Exacto. Y la traca final del ejemplo. ¿Y si nos pusiéramos como meta llegar a 0,90 de validez con ese test? Pues aquí la matemática es, bueno, es tajante.
Te dice que es imposible. ¿Cómo que imposible? Sí, la fórmula te da un resultado negativo para K que no tiene sentido físico. Lo que significa es que por mucho que alargaras ese test, aunque le pusieras infinitos ítems, Ya. jamás alcanzarías una validez de 0,90. Hay un límite superior matemático. Ostras, eso es. Eso sí que es potente. O sea que la fiabilidad inicial del test actúa como un techo. Exacto. Un techo infranqueable para la validez que puedes conseguir alargándolo. Los errores de medida no solo ensucian la relación, sino que la limitan de forma fundamental. Qué importante entender esto. No basta con añadir ítems sin más si la base, la fiabilidad, no da para más. Es que es crucial. Al diseñar un test o al elegir uno ya hecho, tienes que pensar en esto. Es un juego de equilibrios. ¿Cuánto estamos dispuestos a alargar un test con la posible fatiga que genera para ganar un poquito de validez? Claro. O quizá nos vale un test más corto, asumiendo que su validez máxima estará más limitada por su fiabilidad. Depende del uso que le vayas a dar, de lo críticas que sean las decisiones. Y esto yo creo nos deja con una reflexión final interesante para quienes nos escuchan, ¿no? Si aceptamos que no existe la fiabilidad perfecta ¿Qué es así? y que por tanto la validez siempre está, en cierto modo, tocada por el error, limitada, ¿somos realmente conscientes de cuánta imperfección estamos aceptando cuando tomamos decisiones importantes? Uf, buena pregunta. En selección de personal, en diagnósticos clínicos, en notas académicas. Decisiones basadas en herramientas que sabemos, por su propia naturaleza, que no pueden ser perfectas. ¿Qué nivel de ruido estamos dispuestos a tolerar implícitamente? Da que pensar, desde luego. ¿En qué umbral de confianza nos movemos realmente?